Dios bendiga a los hermanos. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Hoy con el tema, los hoyos de la vileza. Los hoyos de vileza. El cambio climático y el daño que le ha de acontecer a la tierra, a las aguas, al aire, es real. Los únicos que quieren seguir negando que no es algo real son aquellos que quieren seguir acumulando riquezas a través del cemento o el petróleo. Es tan real lo que ha de acontecer con el ambiente de aquí a unos cuantos 50 años, que todos los seres humanos en la tierra debieran unirse como uno en la defensa del planeta. Mas existen unos que dicen no ser avariciosos al dinero, pero con el silencio que hacen en las iglesias en cuanto a esto, son cómplices de la contaminación y la destrucción ambiental que traen por medio de sus hábitos de óbitos antiguos. No quieren admitirlo porque tendrían que hacer reformas con las viejas costumbres que tienen para los muertos. Pero dice la Biblia, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Eso es según el libro de Levítico, capítulo 5, verso 1. La iglesia verdadera ha sido llamada a testificar de la verdad. Y ninguno en las iglesias cristianas en islas del tamaño de Puerto Rico no pueden decir que no vio, que no vieron o que no supo de ese despilfarro que acontece con los negocios del cemento y cementerios abandonados por inescrupulosos de la idolatría a los muertos, que no denunciase esa injusticia que se hace en contra de la tierra fértil. Él llevará su pecado. ¿Y cómo? ¿Y cómo ha de llevar su pecado? La Biblia muy clara les dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, según Hebreos 9:27. Allí ellos llevarán ese pecado de omisión por callar estas verdades del cambio climático, lo que afectará a mucho más a islas tropicales del tamaño de Puerto Rico. Dios le dijo a los 4 ángeles que sujetan los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Según Apocalipsis 7:3. En los últimos días, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, Dios estará sellando a los siervos de Dios para que testifiquen las verdades que muchos han querido ocultar a través de siglos por causa de la avaricia al dinero. Y muchos cristianos, ya Dios les ha hablado a sus corazones para que digan la verdad en cuanto a los cementerios de contaminación en islas del tamaño de Borinquén. Y no han hablado a sus iglesias para que no sean reformadas. Estos óbitos, para que sean reformados de esos óbitos de inmundicia. Porque siempre han querido respaldar el capitalismo y sus demonios de avaricias.
La Biblia dice, preguntó el profeta Isaías, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Eso es según el libro de Isaías 55, verso 2. Los cementerios que contaminan el ambiente no le han de dar el pan cotidiano en un futuro. Faltarían hoyos en la tierra para enterrar tanta vileza acumulada cuando muere un impío. Y si leemos la Biblia, según Levítico 20, verso 14, allí Moisés dijo que era necesario las cremaciones para que no haya vileza en nuestro pueblo. ¿Qué es vileza?, preguntan algunos. Pues es ser un vil pecador, es ser infame, es ser un digno de que ha faltado a la confianza que se le ha dispensado. Y el que conoce un poco de la historia, los cementerios en América se han dado con casos de racismo, el cual en Norteamérica aún en los años 40 o 70 se conocía como Jim Crow. Y esas organizaciones de Jim Crow acostumbraban a hacer acepción de personas. O sea, practicaban el racismo. Y no permitían sepultar en sus cementerios a personas de color. No fue una organización formal, pero se manifestó entre muchas multitudes en Norteamérica. Porque se envolvieron en prácticas discriminatorias al prohibir facilidades y servicios. Promovían una política con una línea de acción con el racismo. No admitían en sus cementerios aquellos cadáveres que habían sido gente de color o indios. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al racismo? La palabra de Dios dice, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por ley como transgresores. Santiago 2, verso 9. Cementerios contaminan y es transgresión en contra de la ley de Dios. ¿Y qué es un transgresor? ¿Qué es un transgresor? Pues es el que practica el pecado o la vileza. Y luego el apóstol Tiago sigue enseñando en el verso 10. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Tan solo con fallar en un punto, por esa falta son necesarias las cremaciones. Fue lo que enseñó también Moisés, según Levítico 20, verso 14. Allí les dijo, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Allí Moisés no dice que se quemen vivos. En ese verso no dice que se quemen vivos. Pues eso puede hacerse después de la persona haber muerto por cualquier causa. Por eso faltarían hoyos en la tierra para enterrar tanta vileza acumulada cuando muere un impío, especialmente en nuestras pequeñas islas tropicales. Porque aún los blancos con su discriminación hacia los negros también eran y es discriminación y lleva vileza. Y la vileza sale con fuego, como enseñó Moisés. Faltan hoyos en tierra para enterrar tanta vileza. Porque los lindos mausoleos y cementerios no serán suficientes para detener todas las legiones de demonios que contienen los que hacen perjuicios o los que practican adulterio, como los describió
20:14. Aunque ese no es la única vileza que existe. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, antes de hablarle del pecado de la discriminación, enseñó diciendo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1. Con todo y eso, faltarían hoyos en la tierra para enterrar tanta vileza acumulada cuando muere un impío. Y no me digan que van a llenar la isla a 100% con el tiempo de solamente cementerio o cemento. Y todos los hoyos que piensan entrar a una pequeña isla tropical, la cual Dios hizo para árboles de sanidad de las naciones. Ellos que piensan hacer esas naciones, esas gigantescas naciones con las dogmáticas de cementerio en llanos, es lo que piensan hacer. Ha de ser el peor descrimen que pueda cometer la humanidad contra las próximas generaciones en islas del tamaño de Puerto Rico. A eso Jesucristo le llamó inmundicias. Lee lo que te dice Mateo 23:27. Esto porque estaba allí hablando de ambos, de los fariseos y de la inmundicia que se mantenían en los cementerios, la cual nunca le dan a esas tierras el descanso que Dios pide para ellas. Cuando Dios le dio como ley a que la tierra no la vendieran perpetuamente, según nos dice Levítico 25:23, al no obedecer a Dios con eso, también llevan en su alma vileza. Y la vileza sale con fuego. Por eso Jesucristo dijo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Según Lucas 12:49. Cuando esas organizaciones fúnebres venden sus sepulcros y luego quedan allí permanentes en tierra que Dios hizo para el pan cotidiano, con eso han de estar desobedeciendo la ley de Dios, aún con la contaminación que traen esos hoyos de inmundicia. Aún la contaminación es desobediencia a la ley de Dios. Y escrito está: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Eso es según el libro de Números, capítulo 35, verso 33. Amancillar viene de la palabra mancillar, que quiere decir, lo que quiere decir manchar el honor. ¿Y a quiénes les están manchando el honor las naciones gigantes al tener cementerios perpetuos en islas del tamaño de Borinquen? Pues a los nativos en un futuro no lejano, cuando ya no tengan suficiente tierra fértil en donde sembrar. Aquellos que dirigen los monopolios de los óbitos, pues por supuesto han de decir: pues para eso enterramos con ataúd, para que la sangre del cadáver no manche la tierra. Ese cuento, mire, ese cuento se lo creyeron nuestros abuelos, porque no tuvieron el privilegio de escudriñar la Biblia. Pero hoy conocemos que los ataúdes tienen plástico y siempre tendrán agujeros para donde tirar las inmundicias. Los cadáveres tienen químicos de formaldehido para preservar y otras químicas que dañan las aguas subterráneas. Entonces escrito está: no contaminéis la tierra donde estuviereis. Y esa vileza, ¿dónde las has de enterrar? ¿Dónde vas a enterrar tanta vileza?
pues faltan hoyos. Sé que existen muchos que no quieren que yo repita estas prédicas, pero en la repetición existe poder. Porque hay del que no esté repitiendo algo de tanta necesidad, de tanta importancia. Pues hermano, exhortar a tiempo y fuera de tiempo en cuanto a esto. Nos dice la Sagrada Escritura, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:18. Por esta razón, sigo repitiendo estas verdades, aunque me sea pesado para mí o para otros. Porque nuestra salvación depende de las verdades que conocemos. Pero si callamos, cometemos pecado de omisión. En los tiempos después de que le dieron más libertades a los negros de Estados Unidos, algunos blancos se quisieron quedar con aquellas leyes injustas al discriminar a los negros con organizaciones como lo fueron las de Jim Crow. Y al principio de este mensaje dije lo que fue esa ley en Estados Unidos en la década de los 40 y los 70. Esa maldición alumbra hacia una clase de esclavos negros que desearon la vanidad que poseían otros pecadores. Los que tenían lindos mausoleos de cementerios y pretendían ser faraones. En los tiempos de Jim Crow, se les hacía casi difícil a una persona negra a que la enterraran en un cementerio de blancos. Entonces, eso señala aquel pasado, cuando cogieron tradiciones egipcias, tanto los blancos como los negros. O sea, el linaje de Edom y el linaje de Jacob. Y arrastraron hasta nuestros tiempos de hoy aquellos dogmas que Dios quiso prohibir en el desierto cuando salían de Egipto. Pero por cuanto ya existían aquellas costumbres de enterrar como se acostumbraba en el desierto, en desiertos, pues se le hizo muy difícil dejar aquellas dogmáticas que traían para contaminar en estos días en la forma como lo hacen. Porque a pesar de todo, Dios nunca le dio permiso a nadie a edificar sepulcros en tierras que Dios hizo para el pan cotidiano. El Señor Jesucristo dijo: ¡ay de vosotros que edificáis sus sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! Esto es según Lucas 11:47. Jesucristo nunca criticó las cremaciones. Pero sí criticó los sepulcros de inmundicias. Pues léelo por ti mismo, según Mateo 23:27. Los sepulcros fueron de lugar y son inmundicias. Porque escrito está: cualquiera que tocare sepulcro 7 días será inmundo. Y cuando Dios nos dio esa ley, Él no dijo: puedes tocar sepulcro si el que murió allí fue un santo. Dios no dijo tal cosa en ningún lugar. Jesucristo dijo: ¡ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas! Esto por cuanto por dinero lo hacen. Hoy, cuando los que tienen ganancias en los monopolios de los cementerios notan que existen negros o indios
a los cuales su pueblo ha considerado tener un don especial. Pues aunque en tiempos anteriores los blancos mataban a esos negros o a esos indios que poseían dones especiales, pues hoy en día, al obtener ganancias con sus mausoleos o epitafios de aquel negro con dones especiales, pues entonces edifican su sepulcro por dinero. Ese que les brinda dicho monopolio inmundo, porque contaminan lo que Dios creó para que fuese sempiterno. Y hasta los hacen perpetuos, faltando así el respeto a la ley de Dios. Porque escrito está, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, según Levítico 25:23. Quizás algunos dirán que que ellos no les importa, porque no viven en una isla del tamaño de Borinquén. Pero la maldición que no quieras para ti, tampoco se la desees a otros. Y volviendo al tema, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque de esa manera. Y esta es la causa por la cual existe tanta contaminación hoy en la tierra. Pues no han obedecido los mandamientos del Antiguo Testamento, el cual contiene una moral grande como esa de preservar tierras fértiles. Pero siguieron contaminando ante el tiempo secular. Y se unieron a las costumbres de la simiente de Esaú con la idolatría a los muertos. Y eso se pudo ver con las leyes pasadas de los años 40 a los 70 de Jim Crow. Pero no se daban cuenta los hijos de Judá que estaban secundando negocios inmundos al querer hacer lo mismo que practicaban los de Egipto. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres!, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ese ay de Jesucristo conlleva un peligro de alarma. Pero por los negociantes inmundos no se lo dejan ver a aquellos que dicen ser hijos de Dios. Y los que dicen ser de la simiente de Jacob. Y todavía se ven secundando a los de Esaú con prácticas que no concuerdan con el consejo de Dios. Y corren peligro. Por ejemplo, cuando se muere alguien, imitan lo que hacen los de Esaú al tener muertos por muchos días en un ataúd con la excusa de los velatorios, y no obedecen la ley de Dios que les dice muy claro: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Y notemos aquí que el ataúd es también madera, es también un madero, porque tiene madera. Y sigue diciendo el verso: sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es la forma correcta de estudiar la Biblia, de leer la Biblia. Por eso no han sabido interpretar esa palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: ¡ay de los que edifican los sepulcros de los profetas! En las iglesias de hoy, en los años 70 en adelante, los afroamericanos en Estados Unidos vieron un logro al ver abrogado las leyes de cementerios para todos y aquellas leyes de Jim Crow.
y las eliminaron de acuerdo a los legisladores. Pero con eso, aún aquellos que tienen la simiente de Jacob no se dan cuenta que se estaban metiendo en otro cepo, el cual les traería en sí peores maldiciones, por no obedecer aquella ley que les indicaba Dios al decirles: sin falta lo enterrarás el mismo día. Pero cuando existe la vanidad en cuanto a las idolatrías con sepulcros, no quisieron ver que el fuego es el mejor para purificar la vileza. Según les quiso enseñar Moisés en el desierto, cuando les dijo: quemarán con fuego a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Según Levítico 20:14. Y otra vez les recuerdo que ese verso no dice que los quemen vivos, pues puede ser después de muertos. Porque en una isla del tamaño de Borinquén no deberían seguir regando tanto cemento para la contaminación, pues la isla no tiene las dimensiones de un gigantesco país o un desierto tan grande como el de Egipto. Y no me digas que se inventaron un anatema para contaminar las islas tropicales. Además, con todo eso, faltarían hoyos en la isla para enterrar tanta vileza, la que contienen legiones de demonios, como en la historia del Gadareno, según nos explica Mateo 8, del 28 al 34. Al salir de Egipto, el alma de los israelitas seguía contaminada con las herejías que habían aprendido ante los óbitos para los muertos. Refunfuñaban contra Moisés y contra Dios, diciendo que no había sepulcro en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Eso es según Éxodo 14, verso 11. Eso era porque veían los sepulcros como si fuera mejor que Dios. Una idolatría que le había penetrado el alma. Después de eso, ni Moisés ni Dios no dieron la autorización a ese pueblo, a la idolatría a los muertos o a mausoleos, al llegar a la tierra prometida. No falló Dios ni Moisés al mantener la verdad. Al contrario, luego les dijo: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Algunos creen que la expresión cadáveres de sus ídolos pues se refiere tan solo a estatuas de cemento, a esas que esculpen o a imágenes de santos o algo así. Esos no son los únicos ídolos. Los hombres tienen ídolos de cantantes, de presidentes, de conquistadores, etc. A esos les guardan sus huesos en esos hoyos de vileza a perpetuidad, sin dejar descansar la tierra como Dios dio su mandamiento. Pero ese no ha sido el caso concerniente a los pobres. A los pobres en la isla de Puerto Rico los exhumaban de sus sepulcros para colocar a los adinerados en su lugar y hacer cementerios y mausoleos bellos para los ricos. Pero Dios dice que primero pagará el doble por esos pecados. Abraham les enseñó a no contaminar con cadáveres las tierras fértiles, según Génesis 23:17, cuando escogió una montaña de roca, como nos dice Génesis 23:17. Si se sienten mal en purificar cadáveres con fuego, como lo enseñó Moisés, pues el cementerio ha de ser
su peor enemigo. El cemento debe ser su peor enemigo para las próximas generaciones. Además, para eso Dios hizo las montañas de roca. Ningún muerto, incluso esos crucificados en la cruz, no podían ser tocados, porque así lo requería la ley según Números 19:16. Pues ni siquiera los familiares se atrevían a tocarlo para bajarlo de la cruz, pues según la ley, al tocar muertos quedarían inmundos. A los romanos, pues no les convenía que surgiera una epidemia por un cadáver guindado allá en la cruz. Esos crucificados así, luego de la muerte, eran llevados a las cremaciones. Lee Levítico 20:14. El que tuviera vileza, a las cremaciones. Y vileza significa solamente adulterio, como algunos lo han dado ese verso. Jesucristo fue una excepción porque ya había sido profetizado que fuese así. Lee Isaías 53:9. Pues faltarían hoyos en la tierra para enterrar tanta vileza acumulada cuando muere un impío al continuar con esas falsas liturgias a los muertos. Dios le continúe bendiciendo, hermano. Amigo, si te has quedado aquí hasta ahora, dale un like y suscríbete a este canal. Suscríbete, Eco Bíblico 7, y ayúdanos a conservar las tierras fértiles de las pequeñas islas tropicales a través de estas verdades bíblicas, porque a ti no te conviene que Dios demande la sangre del impío de tus manos, según nos dice Ezequiel 3:18. Y no te olvides que juntos podemos hacer más, mucho mejor por esta causa justa. Podemos hacer mucho más. Dios te continúe bendiciendo.